Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. En Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival hemos realizado programas para denunciar la criminalización y el asesinato de líderes y lideresas indígenas. También programas para denunciar la desaparición forzada, especialmente en casos de personas indígenas. De acuerdo a información recabada por este Centro de Derechos Humanos, FRAIVA, que pues durante ese momento fue un actor clave en la documentación de la situación, tan solo para esa zona norte de Chiapas pues se tiene un registro de 37 desapariciones forzadas entre los años de 1995 al año 2000. Entre ellas está justamente como un caso el caso de Antonio González, 85 ejecuciones extrajudiciales. Hablar de estos temas, visibilizarlos, nos parece esencial en tiempos en los que a nivel mundial avanzan regímenes autoritarios, tiempos en los que se registra un incremento de las violaciones a los derechos humanos, muchas de ellas cometidas en contra de defensoras y defensores indígenas. ¿Sabías que, de acuerdo con un informe de la ONG Global Witness, a nivel global el 64.8% de todos los ataques que sufren personas defensoras son especialmente en contra de quienes defienden la tierra y los territorios? ¿Sabías que en 2023 el 49% de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente asesinadas a nivel global fueron indígenas o afrodescendientes? ¿Y qué pasa con las personas indígenas víctimas de desaparición forzada? ¿Se tienen estadísticas o registros que documenten esto? Más contemporáneamente, las desapariciones se han dado por una multiplicidad de cosas, pero esencialmente es de autoridades o comuneras y comuneros que defienden su territorio, los bosques, la madre tierra, que son opositores a las políticas gubernamentales o que luchan por su comunidad. Hoy, en Radio de Derechos Indígenas, ¿en dónde están nuestras y nuestros desaparecidos? Un programa especial en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto de cada año. Nos encontramos en la comunidad indígena purépecha de Tarejero, en Michoacán, México. Estamos en la primera mitad de los años 70 del siglo XX. En un contexto político de persecución y represión, son detenidos y desaparecidos 5 miembros de la familia Guzmán Cruz. Entre los años de 1974 y 1976, 5 integrantes de la familia Guzmán Cruz fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el Ejército Mexicano y la entonces Dirección Federal de Seguridad. Mi abuelo José de Jesús Guzmán Jiménez y mis tíos Amáfer, Solón Adenauer, Venustiano y Armando Guzmán Cruz. En México, en ese momento, se vivían tiempos de mucha violencia. En septiembre de 1965, en el estado norteño de Chihuahua, el gobierno exterminó una insurrección liderada por campesinos, estudiantes y maestros, quienes pretendían tomar por asalto un cuartel del ejército mexicano en una acción que hoy se conoce como el asalto al cuartel de Madera. El 2 de octubre de 1968, en la capital mexicana, el gobierno federal en turno del Partido Revolucionario Institucional, PRI, reprimió de manera brutal una manifestación de estudiantes. Actos como estos se repitieron en Guerrero, con la masacre de copreros en Acapulco
en agosto de 1967 y otra vez en la Ciudad de México, con la matanza del Jueves de Corpus en junio de 1971. Se trataba de hechos frecuentes. El Estado mexicano utilizó una estrategia sistemática de represión, tortura y desapariciones forzadas en contra de quienes cuestionaban o se oponían a su régimen. La vía democrática, pacífica, para la transformación social estaba cerrada y cientos de sectores de la población, muchos de ellos hombres y mujeres jóvenes que seguían soñando con una transformación social profunda, se integraron a las filas de movimientos armados, movimientos que fueron brutalmente reprimidos. A este periodo hoy se le conoce como Guerra Sucia. Fueron detenidos en el contexto de la denominada Guerra Sucia, que se implementó durante toda la segunda mitad del siglo pasado en contra de opositores políticos y de movimientos armados. El lugar de la detención fue en la comunidad purépecha de Tarejero. Ahí fueron detenidos, fue sitiada la comunidad por el ejército, por agentes de Estado, por agentes de la Brigada Blanca, y los detuvieron para pasarlos posteriormente a la 21 Zona Militar en Morelia, después al campo militar número 1 y después a un campo también militar en Acapulco. Las razones de su detención argumentaron que formaban parte, en concreto mi tío Amáfer Guzmán Cruz era dirigente del Movimiento de Acción Revolucionaria y mi padre Abdayán Guzmán era también integrante de este movimiento guerrillero. Pero varios de mis tíos y mi abuelo pues no militaban en esa organización guerrillera. Eran sí luchadores sociales, mas no tenían relación con el movimiento armado. Las cifras de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia son variadas. Sin embargo, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de 1964 a marzo del 2025, se tiene registro de más de 126,000 personas desaparecidas en México. Esto abarca no solo el periodo de mayor represión a los movimientos sociales por parte del Estado, sino también la llamada guerra contra el narcotráfico y las desapariciones ocurridas en el actual contexto del aumento del crimen organizado. Las desapariciones son una estrategia para sembrar terror en una población, en un grupo específico o en toda la sociedad, que generan inseguridad y angustia en las familias de los y las desaparecidas. En nuestro país está presente este fenómeno desde la Guerra Sucia en los años 60 y 70 hasta nuestros días, con los diferentes gobiernos, sin que haya una clara línea de investigación y búsqueda de las personas desaparecidas por parte del Estado, que es el responsable de la seguridad de cada una de las personas que habitamos este país. En 2003, era difícil de creer que más de 285 mujeres hubieran sido desaparecidas en Ciudad Juárez entre 1993 y 2002. Pero también era difícil creer que en todo ese tiempo las autoridades no hicieron nada, o que se necesitó toda una década para que el resto del país se diera por enterado. Sin embargo, ahora parece que es lo más normal que una persona desaparezca. Parece que es de lo más común que se vean fichas de búsqueda en las diferentes calles, estados y ciudades de nuestro país. Es normal ver a las madres, hermanas, esposas e hijas buscando a sus seres queridos. En estos tiempos vemos que hay más de 131,000 personas desaparecidas de acuerdo a datos en informes por asociaciones civiles como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el 16 de mayo de este año, donde señala la cifra de 131,654 personas que han sido desaparecidas. En este mismo año, en enero, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas da la cifra de 121,582 personas desaparecidas. Podemos ver que las cifras oficiales difieren por las documentadas por la sociedad civil.
Y debemos mencionar que siempre es así. Pero también debemos poner atención en la gran magnitud del fenómeno, en el incremento de los números, pues mientras en 2019 se hablaba de más de 73,000 personas desaparecidas, ahora hablamos de más de 131,000. Vemos que en estos 6 años las desapariciones han aumentado un 44%. Las desapariciones se están dando en un entorno de violencia entre grupos criminales y la complicidad o consentimiento del Estado. Un Estado que interviene directa o indirectamente en cada una de estas desapariciones, al no prevenirlas, al no garantizar la seguridad de los ciudadanos o personas que transitan o que viven en este país, al no castigar a los culpables y por último al no buscar y hallar a las víctimas. No hay documentación exacta acerca de cuántas personas del total de desaparecidos en México son indígenas, pero sí está registrado que durante la Guerra Sucia, personas de pueblos y comunidades indígenas se sumaron a las filas de distintos movimientos armados o fueron parte de las bases populares que apoyaban a estos. En Michoacán, los pueblos indígenas han participado en la gran mayoría de los movimientos sociales y los movimientos armados. Baste recordar que participaron en contra de la conquista española, se rebelaron durante la colonia, participaron en los procesos de independencia, de la Revolución Mexicana, del reparto agrario y por supuesto también participaron en los movimientos armados socialistas, en los movimientos guerrilleros. Es muy poco conocido y hay poca documentación al respecto, mas sin embargo se tienen identificados más de 20 compañeros que participaron en movimientos guerrilleros, sobre todo en el movimiento de acción revolucionaria. Son compañeros que participaron activamente y de diversas comunidades como Santa Fe de la Laguna, Tarejero, Calzoncin, San Jerónimo Purenchecuaro, San Andrés Ciróndaro, entre otras comunidades. También hay casos, se ha podido comprobar a través de los archivos y de diversas fuentes de colaboración con movimientos guerrilleros de Michoacán, purépechas, con el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas o con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez Rojas. Hubo diversos intentos, sobre todo de esta conjunción del MAR con estos dos movimientos guerrilleros bajo la dirección de Amáfer Guzmán para crear grupos armados vertebrados a estas organizaciones, grupos guerrilleros, y hubo intercambios de formación política y militar en diversos campamentos, tanto en Guerrero como en Michoacán. En el caso de la familia Guzmán Cruz, con 5 integrantes desaparecidos, ya son más de 5 décadas exigiendo verdad y justicia. Desde hace más de 51 años, entonces inició una búsqueda incansable por la memoria, la verdad y la justicia. En un primer momento fue mi abuela Salud Cruz quien encabezó la búsqueda. También participó, por supuesto, mi tía Graciela Guzmán, mi padre y por supuesto mis tíos. Y el caso fue denunciado ante todas las instancias locales, estatales, nacionales e internacionales de Procuración de Justicia y de Derechos Humanos. Actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la espera del dictamen de fondo. El Estado mexicano quiso negociar con la familia pidiendo una solución amistosa, pero la familia se negó porque básicamente era remuneración económica y lo que queremos no es eso, sino es saber dónde están nuestros desaparecidos, que se hagan garantías de no repetición y justicia para ellos. Esta es una exigencia que se extiende por todo México. Las y los desaparecidos durante la época de la Guerra Sucia todavía son buscados por sus familiares. En México ha habido casos de desaparición forzada
desde los primeros años de la década de los 60 del siglo pasado. En aquel tiempo las desapariciones tenían caracterizadamente un perfil político, sobre todo de personas que se organizaron para intentar un cambio de régimen y alcanzar mayor democracia. Muchos de estos casos de desaparición forzada se relacionaron también con detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. De esas desapariciones de los años 60, 70 y 80 del siglo XX, aún se sigue buscando a los desaparecidos. Los familiares que han sobrevivido a 50 años de esas desapariciones siguen en búsqueda y en exigencia de la presentación de sus familiares. Recientemente se ha hablado nuevamente de los casos de los vuelos de la muerte, que eran vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana que llevaban a personas que habían sido detenidas e interrogadas para llevarlos hacia el mar y desde ahí arrojarlos. Hace un año se conoció públicamente de una lista que detalla fechas, nombres, seudónimos, quién los detuvo, en qué lugar, y se le conoce como lista apresa. Esta situación de desaparición y vuelos de la muerte vuelve a poner en la palestra pública al ejército, a las fuerzas armadas y a las policías como las personas ejecutoras de las desapariciones forzadas, y de que el Estado mexicano en aquel tiempo tenía la política de reprimir sin importar las consecuencias de cometer graves violaciones a los derechos humanos. Actualmente en México se vive otra crisis de desapariciones forzadas, ligada inicialmente a la llamada Guerra contra el Narcotráfico, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, de un partido político de derecha, una crisis que se ha extendido hasta nuestros días. A partir de principios de este siglo, en los primeros años del siglo XXI, empezó una nueva ola de desapariciones forzadas, pero esta vez ligadas a una supuesta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Esta ola de desapariciones ha sido aparentemente indiscriminada, pero la mayor parte de las personas afectadas por la desaparición son personas que pertenecen a grupos que tienen marginalidad de economía, de situación social, de baja educación, y sin embargo cada vez se está afectando a diferentes estratos. Cada vez se está definiendo que las personas que van desapareciendo son más jóvenes. Empezó con una oleada que alcanzaba hasta personas de 45 años, y ahora quienes más desaparecen son personas jóvenes de 18 a 25 años, tanto hombres como mujeres. En algunas partes de México, quienes más desaparecen son mujeres jóvenes, adolescentes y adultas jóvenes. Lo que hace pensar que hay otras actividades criminales como trata de personas, tráfico de órganos, etc. El problema de las desapariciones es tan grave en México que prácticamente en todos los estados de la República hay grupos de colectivos y colectivas de familiares que están buscando a sus personas queridas, a sus familiares, y que a su vez estas personas buscadoras también han sido reprimidas, han sido asesinadas y o desaparecidas.
En el contexto de este aumento del crimen organizado y una supuesta lucha contra el narcotráfico, también han sido víctimas de desaparición forzada líderes comunitarios de los pueblos indígenas, defensoras y defensores del territorio. Las primeras desapariciones forzadas en Michoacán de los pueblos indígenas precisamente son estos 5 casos de desaparición de la familia Guzmán Cruz. Y hay otros casos de compañeros desaparecidos en este contexto. Y ya más contemporáneamente, en fechas más recientes, las desapariciones se han dado por una multiplicidad de cosas, pero esencialmente es de autoridades o comuneras y comuneros que defienden su territorio, los bosques, la madre tierra, que son opositores a las políticas gubernamentales o que luchan por su comunidad. Por ejemplo, en la meseta purépecha del año 2009 al 2011 fueron desaparecidos 5 comuneros de Cherán que defendían sus bosques y sus recursos naturales. O también en la región costa, en el territorio nahua de Santa María Ostula, entre los años de 2010 y 2013 fueron desaparecidos también 5 compañeros comuneros por defender su territorio comunal y sus recursos naturales. Hay otros 2 casos más de desaparecidos de la comunidad de Santa Fe de la Laguna, otros 2 de compañeros de la Cañada de los 11 pueblos, y en general han sido desaparecidos por defender sus recursos naturales, defender su territorio, por motivos políticos o por enfrentarse al crimen organizado. La constante en todos y cada uno de ellos es la impunidad. Ninguno de estos casos ha sido resuelto por la autoridad correspondiente y hay una total falta de acceso a la verdad, a la justicia, y el Estado mexicano ha sido incapaz totalmente de traer justicia a estos casos. Desde la organización Cihuatl Yoltechicatli por los Derechos Humanos, que acompaña casos de desaparición forzada en México, se denuncian varias desapariciones de personas indígenas ligadas a la defensa de los derechos colectivos de sus comunidades. Nosotros como organización, y desde hace unos 20 años, hemos estado en contacto y haciendo acompañamiento para familiares de personas que han sufrido desaparición. Desde el caso de unos hermanos de nombres Marcelino y Anselmo Santiago Pacheco de la ciudad de Oaxaca, que fueron desaparecidos en abril y en julio de 2003 respectivamente. Son miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos, la OPIZ. También hemos acompañado de manera muy significativa a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero. En el caso de personas indígenas, también reconocemos que en 2009 fueron primero desaparecidos y después asesinados los líderes Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco en la zona de la montaña de Guerrero. Otro caso sensible también fue el de Arnulfo Cerón Soriano en octubre de 2019 en Tlapa, en la región de la montaña de Guerrero, quien también fue desaparecido y después ejecutado. Para nosotros es importante señalar que los casos de indígenas desaparecidos tienen que ver con la defensa del territorio y de la cultura de los pueblos originarios, principalmente. Si en los ámbitos urbanos de las ciudades para las familias es difícil
conseguir justicia, hacer que las policías hagan las investigaciones de manera oportuna. Sabemos que eso es mucho más difícil en el ámbito rural y en el ámbito del territorio de los pueblos originarios, donde la justicia no llega. Esta organización enfoca mucho de su trabajo en el estado de Guerrero, ubicado en la parte sur de México, un territorio en el que también se lucha por la verdad y la justicia. Fue ahí, en Guerrero, en el municipio de Iguala, en donde fueron desaparecidos en septiembre del 2014 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa. De ellos, continuamente se resalta su identidad como estudiantes, pero no se menciona que muchos eran, además, indígenas mepá, nahuas o mixtecos. Específicamente, en el caso de Ayotzinapa, las investigaciones avanzaron muy acertadamente por las investigaciones del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pero su trabajo fue bloqueado en dos momentos, tanto con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que los expulsó en el año de 2016, y después con el gobierno del presidente López Obrador, del que cuando las investigaciones toparon con las actuaciones del ejército y archivos del ejército, el presidente López Obrador decidió que ya no se seguiría colaborando con este grupo de expertos independientes. Actualmente hay unas nuevas líneas de investigación con la presidenta Claudia Sheinbaum, y la exigencia de los padres pues es que se profundice en las llamadas telefónicas que se hicieron esa noche y los días siguientes, que fue una recomendación del GIEI. También la exigencia de que el ejército presente una serie de documentos que tienen que ver con el seguimiento que ellos hicieron previo y posterior a la noche del 26 de septiembre, la extradición de personas que tuvieron cargos muy importantes tanto dentro de instituciones como por el momento y lugar en que se encontraron aquella noche. Estamos a un mes de que se cumplan 11 años de aquella noche fatídica del 26 de septiembre de 2014 y no se ha hecho justicia ni para los que fueron asesinados, los 3 normalistas que fueron asesinados esa noche, ni para los jóvenes que resultaron heridos de bala, que fueron alrededor de 20 personas, 20 jóvenes. Hubo otros heridos civiles y tampoco para ellos ha habido justicia, y en términos absolutos no se conoce el paradero y suerte de los 43 normalistas desaparecidos aquella noche. También en Guerrero hay otro caso reciente de relevancia, la desaparición forzada de Vicente Iván Suástegui Muñoz, afroindígena, líder del CECOP, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, cuyo hermano, Marco Antonio Suástegui Muñoz, hay que recordar y denunciar, fue asesinado en abril de 2025. Vicente Iván Suástegui Muñoz es un hombre originario de la zona rural del municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero, México. Es miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, un proyecto que intentaba construir una presa hidroeléctrica sobre el río Papagayo, afectando a varios municipios del estado de Guerrero. Vicente también fue fundador de una policía comunitaria apegándose a los derechos de los pueblos indígenas en la zona que se llama Los Bienes Comunales de Cacahuatepec, de donde él es originario. Vicente fue vocero del CECOP en 2014
tiempo en el que estuvo preso su hermano Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien fue asesinado en el mes de abril de este año. Recientemente, el 5 de agosto, se cumplieron 4 años de la desaparición forzada de Vicente Suástegui. A pesar de las exigencias constantes de su familia, movimientos sociales y organizaciones que acompañan este caso, aún no hay justicia. Vicente Iván Suástegui Muñoz fue desaparecido el día 5 de agosto del 2021. Se lo llevaron mientras él estaba trabajando en un taxi colectivo de la ruta Renacimiento Centro. Se tienen a 4 sentenciados, pero estos sentenciados no dan información de Vicente o a quién fue entregado. Entonces, tener a 4 personas, pues no regresa a Vicente con su familia. ¿Cuáles son las exigencias actuales de sus familiares? La presentación con vía de Vicente Iván Suástegui Muñoz, justicia, ya que hoy se han interpuesto 3 apelaciones a las sentencias por parte de los culpables de la desaparición forzada de Vicente. Anteriormente hemos demostrado ya en dos reposiciones de proceso que de nuestro lado está la verdad. La confirmación de estas sentencias deben quedar firmes. Es por ello que exigimos al maestro Ricardo Salinas Sandoval, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, que actúe conforme a derecho. De lo contrario, está en juego la vida, ya que si los culpables quedan libres, temo por la seguridad de mi familia y responsabilizo al Estado. En el caso de Vicente hay personas que han sido acusadas, juzgadas y sentenciadas, pero que no han aportado información para localizar a Vicente Suástegui. Y actualmente hay el riesgo de que algunos de ellos sean liberados, lo cual pone en entredicho la seguridad de la familia de Vicente, su esposa y sus hijos, dada la situación de que ha habido amenazas en contra de ellos. En México actualmente hay un esfuerzo por parte de algunos grupos, colectivos y organizaciones para visibilizar casos de desaparición forzada, específicamente de personas indígenas, así como exigir verdad y justicia. El primer encuentro por los desaparecidos de los pueblos originarios convocado por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán tuvo como un primer objetivo visibilizar los casos de desaparición forzada, documentar, apoyar en su documentación y sobre todo unirnos para juntos exigir memoria, verdad y justicia por los desaparecidos de los pueblos indígenas de Michoacán. Hubo diversos casos representativos, compañeros, donde hubo desaparición forzada en Tarejero, en Santa Fe de la Laguna, en Calzoncin, en Ostula, por mencionar algunos, y se tiene el registro de que existen más de 25 casos de desaparición forzada. Como estamos escuchando, a partir de este encuentro, se lograron documentar varios casos de desapariciones forzadas de personas del pueblo purépecha, por lo que recientemente, en julio del 2025, comunidades indígenas de Michoacán exigieron la creación de una comisión de la verdad para los desaparecidos y asesinados. La exigencia que nosotros tenemos como Consejo Supremo Indígena de Michoacán es la creación de una comisión de la verdad para los desaparecidos y asesinados del pueblo purépecha. Ahora está muy de moda en Michoacán que el Estado mexicano, que el gobierno federal va a instaurar el plan de justicia purépecha. Y nosotros sostenemos, además así lo sostienen también las asambleas generales, que si no hay una verdadera justicia
para los asesinados, para los desaparecidos, no se puede hablar, por supuesto, de ningún plan de justicia. Y solo mencioné algunos casos de compañeros desaparecidos, pero hay también más de 50 casos de compañeros asesinados por también defender los derechos colectivos, el territorio o a sus comunidades. Y voy a mencionar solamente algunos casos emblemáticos. Está el caso del asesinato de Primo Tapia por manos del ejército mexicano, el asesinato del compañero Elpidio Domínguez Castro también en la década de los 80s, y hay muchísimos casos de compañeros asesinados. Tan solo en los últimos 3 meses en Michoacán se ha vivido una situación de extrema violencia y han sido asesinados compañeros de la ronda comunal de Cherán, de Pichátaro y de diversas comunidades de Arandepacua. Entonces vemos que si no existe justicia para nuestros desaparecidos y asesinados, pues no nos queda más que seguir exigiendo vías movilizaciones esta necesidad de memoria, verdad y de justicia. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y deja muchas secuelas. Reconocemos las grandes complicaciones, la diversidad y complejidad de las secuelas que deja en las familias y en el ámbito familiar, de amistades, del lugar de trabajo, el caso de una persona desaparecida forzadamente. Impacta mucho, las familias se tienen que reconfigurar para poder hacer búsqueda, para seguir dando la manutención y saber que se están poniendo en riesgo solo por el hecho de buscar a una persona desaparecida, y que las posibilidades de encontrar a esta persona desaparecida, mientras más tiempo pasa, las posibilidades disminuyen cada vez más. Sin embargo, lo que no disminuye es el ímpetu, las ganas de saber dónde están. Pero la incertidumbre genera una ansiedad muy grande que también a su vez con el paso de tiempo va impactando en la salud física y mental de los familiares. Frente al dolor, la incertidumbre, solo queda la exigencia de verdad y justicia, la búsqueda continua de las y los desaparecidos y la lucha para exigir castigo a los responsables. Las desapariciones forzadas siguen siendo, en México, una deuda histórica del Estado. Finalmente, comentar que una de las causas por la que fue fundado el Consejo Supremo Indígena de Michoacán es para luchar por nuestros desaparecidos y asesinados. Sí, luchamos por la creación de autonomías, por la defensa de los bosques, reforestamos masivamente, defendemos los derechos colectivos, pero una de las principales causas que tiene este consejo es luchar de manera conjunta en esta exigencia de justicia. No olvidar a nuestros desaparecidos, recordarlos cada año, hacemos actos de rescate de la memoria histórica, no olvidar, no perdonar y exigir hasta sus últimas consecuencias que haya justicia y castigo para los autores materiales e intelectuales de estas desapariciones forzadas. Nosotros creemos que por nuestros desaparecidos y asesinados tenemos una gran obligación histórica, la obligación de vivir de más, de amar el doble, de luchar el doble, de servir a nuestras comunidades el doble, porque ellos ya no están y ellos nos marcaron el camino, ellos así lo hicieron, y nos toca esta enorme responsabilidad
de soñar más, de luchar más, de organizar más, de ayudar más, porque ese es lo que ellos hubieran querido, que siguiéramos su camino para defender a las comunidades, a los pueblos y seguir el camino de resistencia y lucha de nuestros antepasados. Durante este programa escuchamos la palabra de José Raimundo Díaz Taboada. Soy médico y soy integrante de la organización Cihuatl-Yoltechicatli por los Derechos Humanos. Son palabras en idioma náhuatl y quiere decir mujer fuerte. Pavel Ulianov Guzmán. Soy purépecha y soy vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que es una organización que aglutina a más de 80 comunidades indígenas acá en Michoacán, pueblos purépecha, otomio ñañú, matlacinca opirinda, náhuatl y afromexicanos. Juventina Nicolás. Integrante de Cihuatl-Yoltechicatli por los Derechos Humanos. Y Ainli Aide Reza Valentín. Soy integrante de la organización Cihuatl-Yoltechicatli por los Derechos Humanos. Somos profesionales del área médica y de salud mental. Nosotras brindamos un acompañamiento psicosocial a colectivos que buscan familiares desaparecidos, sobrevivientes de tortura, presos políticos y atendemos a mujeres, hombres, infancias y adolescencias. Nosotros nos encontramos en Acapulco, Guerrero. Señores, con su licencia y el respeto que merecen, voy a cantar unos versos por los que desaparecen. Porque fueron ciudadanos, estudiantes y maestros, obreros y campesinos, todos ellos de los nuestros. Por eso guardo memoria en mi cantar peregrino de todos los que en la lucha van quedando en el camino. En este México lindo hay grupos para... Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.